días. Buenos días con todos los presentes. En primer lugar, agradecer al comité organizador por la invitación como ponente en este primer curso de actualización en oncología. Fernando Are, médico cardiólogo, actual en el instituto. El día de hoy vamos a ver el tema de cardiotoxicidad en oncología. ¿Debemos temerle? Pero, ¿qué tanto se sabe de cardiotoxicidad? Bueno, vamos a hacer un viaje retrospectivo para poder evaluar qué tanto ha cambiado el manejo y el diagnóstico de los pacientes con cardiotoxicidad. Entonces, vamos a pasar. Ya. ¿Qué es cardiotoxicidad? Bueno, el término cardiotoxicidad ya se presentaba desde el año de 1946. En este entonces era el daño cardíaco, pero que estaba más relacionado con el uso de anestésicos, de diuréticos de mercurio o de digoxina. Es recién en el año de 1970, de donde el caso clínico, donde se presentan recién como cardiotoxicidad a las complicaciones cardíacas relacionadas al uso de medicamentos, ¿no? En este caso, medicamentos quimioterápicos, como es la doxorubicina o la daunorubicina, entre otros quimioterapias. Ahora, posterior a ello, se han hecho muchas definiciones de cardiotoxicidad, la mayoría de ellas en realidad relacionadas sobre todo con la caída de la FEBI o con la presencia de falla cardíaca. Es recién en el año 2022 en donde la Sociedad Europea, en compañía con la Sociedad de Oncología y la Sociedad de Hematología, crean una guía de práctica clínica en la cual estandarizar. En esta toxicidad, como cualquier lesión cardíaca o vascular, ya sea funcional o estructural, relacionada con el tratamiento del cáncer. Aparte de ello, ellos separan la cardiotoxicidad en 5 categorías. No solamente la disfunción cardíaca, que es lo que más se había estudiado, es decir, falla cardíaca o caída de la FEBI, sino también mencionan 4 categorías más. En este caso, la presencia de toxicidad vascular, la presencia de miocarditis, la presencia de hipertensión arterial y la presencia de arritmias o prolongación del intervalo QT. Ya son 5 categorías en total que ellos definen que se tienen que determinar como cardiotoxicidad. Entonces, la primera, que es la más conocida, que es la más estudiada, es la disfunción cardíaca asociada a terapia de cáncer. En este caso, la podemos dividir en dos: una disfunción sintomática y una disfunción asintomática. En el caso de la disfunción asintomática, como vamos a ver, estos pacientes tienen que tener un seguimiento, y es en este seguimiento donde los pacientes sin presentar síntomas pueden tener o presentar estos criterios diagnósticos para disfunción cardíaca. Los criterios diagnósticos están netamente en relación a dos cosas. Uno que es los hallazgos ecocardiográficos y el otro es el uso de biomarcadores cardíacos. Se puede dividir la sintomática en leve, moderada y grave, de acuerdo a la FEBI. Si es la FEBI mayor de 50%, el paciente está catalogado como una disfunción asintomática leve, pero además de esto tiene que haber una disminución del strain longitudinal en un 15% o un aumento de los biomarcadores cardíacos. En la moderada ya hay una caída de FEBI por debajo de 50, pero la FEBI se mantiene por encima de 40%. Y finalmente en la grave ya es la caída del FEBI por debajo de 40%. En el caso de la disfunción sintomática, que es en realidad a lo que no se espera llegar, porque estos pacientes tienen que tener un seguimiento, es de acuerdo a los síntomas, ¿no? Si presenta síntomas de falla cardíaca leves, la necesidad de hospitalización o la necesidad ya de asistencia inotrópica o mecánica por inestabilidad hemodinámica, ¿no? Que es considerada ya una disfunción sintomática muy grave.
En cuanto a las otras definiciones, como había mencionado, son 5 escenarios. El segundo sería la miocarditis. En este, bueno, en el diagnóstico clínico, lo que se requiere es la evasión de troponinas, es decir, injuria miocárdica, acompañada de un criterio mayor o dos criterios menores. El criterio mayor está determinado por resonancia magnética cardíaca, compatible con signos de miocarditis aguda. Y los criterios menores están los síntomas clínicos, la presencia de arritmias, la presencia de alteración en la ecocardiografía o la presencia de otros síntomas en relación a problemas del sistema inmunitario. Como se darán cuenta, necesariamente necesitamos troponinas para poder hacer el diagnóstico de miocarditis. Lamentablemente en la institución, por ejemplo, no contamos con troponinas hasta ahora, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico de miocarditis, por ejemplo, entre otras cosas más. Ahora, lo que es toxicidad vascular, básicamente es todo lo que tiene que ver con trombosis venosa, trombosis arterial, tromboembolismo pulmonar, la presencia de infarto de miocardio, síndrome coronarios agudos o ACVs. En cuanto a lo que es hipertensión arterial, en los pacientes, bueno, el umbral es similar a los pacientes que no tienen tratamiento oncológico, ¿no? Por encima de 140 con 90. Se puede mantener la terapia oncológica hasta que el paciente presente una presión por encima de 180 con 110. Hasta ese rango nosotros podemos mantener la terapia todavía en estos pacientes, pero ya si es que está por encima de este rango, sí se recomienda suspender temporalmente lo que es el tratamiento oncológico. Y en el cuanto a lo que es arritmias cardíacas, se considera prolongación del QT a un QT corregido por Fredericia mayor de 500 milisegundos. Ahora, tenemos las definiciones de cardiotoxicidad y las cinco categorías, pero ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se presenta esta cardiotoxicidad? Se ha visto que está, uno, relacionada a la terapia antineoplásica, a la presencia de enfermedad cardiovascular previa o factores de riesgo cardiovascular y factores relacionados netamente al tipo de tumor diagnosticado en el paciente. Ahora, vamos a hablar del mecanismo de producción por las antraciclinas. En este caso, bueno, las antraciclinas son el medicamento más estudiado en lo que es la parte de cardiotoxicidad, un medicamento que sus primeros y que la mayoría de estudios, tanto en la parte de mecanismos en relación al uso de antraciclinas, ya que tienen múltiples escenarios de uso, por ejemplo, pacientes con enema de mama, pacientes con malignas, neoplasias hematológicas, mucho en relación al uso de antraciclinas. Ahora, como sabemos, las antraciclinas actúan a nivel de la topoisomerasa 2. En este caso en específico, la parte cardíaca, un daño, en este caso, depósito de colágeno, formación de edema y activación del sistema inmune, que al final va a desencadenar en un remodelamiento cardíaco. La toxicidad por antraciclinas también lo podemos dividir de acuerdo al tiempo. Puede haber una cardiotoxicidad precoz, una cardiotoxicidad temprana y una cardiotoxicidad tardía. La precoz es la que se produce en las 2 primeras semanas del inicio del tratamiento con las antraciclinas, que es en realidad el porcentaje de pacientes que vamos a encontrar en este nivel es muy pequeño. En la cardiotoxicidad temprana, que es la que se produce hasta un año después del tratamiento con antraciclina, es donde nosotros vamos a encontrar al grueso de pacientes en realidad. Y por último, la cardiotoxicidad tardía por antraciclina, que se produce después del año, aproximadamente un 25 a 20% de pacientes van a ingresar en este grupo de cardiotoxicidad. El segundo medicamento más frecuente relacionado con cardiotoxicidad son las fluoropiridinas. Como ejemplo de estas tenemos al 5-fluorouracilo o a la capecitabina. Y estas, en realidad, su mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de timina y por ende la inhibición de la replicación celular.
Esta cardiotoxicidad por fluoropirimidinas es básicamente mediada por las células que tenemos allí, que son las células musculares lisas, los eritrocitos, los cardiomiocitos y células endoteliales. Básicamente lo que va a producir la fluoropirimidina a nivel cardíaco es vasoconstricción coronaria y a nivel de los eritrocitos reducción de la capacidad de transporte de oxígeno, lo que va a conllevar a una isquemia miocárdica y también a disfunción cardíaca. Aparte de ello, la lesión a nivel endotelial y a nivel de los cardiomiocitos va a producir falla cardíaca y a nivel de las arterias coronarias también trombosis e infarto de miocardio. Ahora bien, esos son los dos principales medicamentos y sus principales mecanismos de cardiotoxicidad, pero podemos dividirlos también por el tipo de terapia y el principal escenario en el que va a producir cardiotoxicidad. Por ejemplo, tenemos a las antraciclinas. Como ejemplo principal o más conocido, tenemos a la doxorubicina, la cual va a producir falla cardíaca, caída de la FEBI, arritmias o pericarditis. De estas, ¿cuál es la más frecuente? Es la falla cardíaca. En cuanto a los medicamentos que pertenecen a la familia de los anti-HER2, por ejemplo, el trastuzumab, también va a producir caída de la FEBI, falla cardíaca, arritmias, hipertensión arterial y edema periférico. Pero en estos, el más frecuente también se va a hacer la falla cardíaca. Una característica de estos medicamentos anti-HER2 es que van a aumentar el riesgo de presentar cardiotoxicidad si es que el paciente ha recibido antraciclinas previamente, ¿no? Entonces, los pacientes que han recibido antraciclinas, por ejemplo, tienen entre 2 a 5% de probabilidad de producir cardiotoxicidad, igual en el caso de los anti-HER2. Pero si es que ambas se han utilizado en el mismo paciente, esta probabilidad puede subir hasta un 25 o 27% de que presenten cardiotoxicidad. Las fluoropirimidinas, ya había mencionado también que tenemos al 5-fluoracilo y a la capecitabina, van a producir angina de pecho, infarto de miocardio, arritmias cardíacas, falla cardíaca, ACV y efusión pericárdica. Según la literatura, en realidad lo que se produce más frecuentemente es la angina de pecho. Pero lo que se ha visto acá en la institución, o bueno, lo que he visto más frecuentemente en la institución, es la presencia de bradicardia sinusal asintomática, ¿no? Es bastante frecuente que se produzca eso en estos pacientes que reciben 5-fluoracilo, por ejemplo. En el cuanto a los medicamentos pertenecientes a la familia de inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular, que vamos a tener, por ejemplo, al bevacizumab, al sorafenib y al sunitinib, lo principal que se va a presentar en estos pacientes es hipertensión arterial, prolongación de QT y en el caso del bevacizumab hay una gran asociación con episodios de tromboembolismo, ¿ya? En el caso de los medicamentos que pertenecen a los inhibidores de las sinasas dirigidas a las proteínas BCR-ABL, en el que tenemos al imatinib, al nilotinib y al ponatinib, estos divididos de acuerdo a sus generaciones, y justamente en ese orden, tenemos 3 generaciones de estos medicamentos, y lo que se ha visto es que en la segunda y tercera generación de estos medicamentos hay varios casos ya reportados de hipertensión pulmonar asociada al uso de estos medicamentos. Aparte de eso, tenemos que se puede presentar hipertensión arterial y arritmia cardíaca. En cuanto a los agentes alquilantes, como ejemplo la ciclofosfamida, estos están relacionados a tromboembolismo, fibrilación auricular y falla cardíaca. A la cabeza, la presencia de tromboembolismo como más frecuente en este grupo de pacientes. En cuanto a los pacientes que van a recibir inmunoterapia, por ejemplo, los que reciben nivolumab o pembrolizumab, hay una gran asociación en que estos pacientes puedan producir miocarditis, pericarditis, enfermedad coronaria y arritmias. A la cabeza de estos está la miocarditis. Es frecuente que estos pacientes que reciben inmunoterapia puedan producir esto y por eso es necesario tener en cuenta las definiciones de miocarditis y tenerla en cuenta siempre que el paciente tenga algún síntoma cardíaco o que tenga arritmia cardíaca. En cuanto a la terapia de privación de andrógenos,
Por ejemplo, la abiraterona, que es bastante frecuente en el NM de próstata. Lo que está visto en estos pacientes es la presencia de hipertensión arterial, hiperglicemia y falla cardíaca. A la cabeza, la presencia de hipertensión arterial, que es de difícil control en estos pacientes que están recibiendo abiraterona. Por último, en el grupo de los taxanos, que es el ejemplo del paclitaxel, vamos a ver la presencia de arritmias cardíacas, ¿no? Ya sea bradicardia o fibrilación auricular. Ahora, una característica de la cardiotoxicidad por las antraciclinas es que esta es dosis dependiente. Como vemos en el gráfico del lado izquierdo, los pacientes que reciben una dosis acumulada por encima de 250 miligramos van a tener un incremento exponencial en lo que es la presencia de cardiotoxicidad. Lo que se describe es entre 250 y 400 miligramos, un 2 a 5% de probabilidad de que presenten disfunción cardíaca, entre 400 y 550 de 7 a 26% de que presenten disfunción cardíaca, y por una dosis de aproximadamente de probabilidad de que este paciente presente falla cardíaca, como es el caso clínico que vimos que la paciente recibió 720 miligramos por metro cuadrado. Ahora, la cardiotoxicidad, si bien es cierto, la mayoría de casos se presentan por quimioterapia, también la radioterapia está asociada a cardiotoxicidad. En este caso, la radiación tiene un mecanismo distinto de producción de cardiotoxicidad. Generalmente está relacionada con un proceso inflamatorio, con fibrosis y la producción de radicales libres de oxígeno. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que el paciente presente cardiotoxicidad por radioterapia? Bueno, entre las principales son que la radiación sea en la región torácica anterior e izquierda, la presencia de una dosis acumulada alta de radiación, en este caso mayor a 30 grays, la presencia de una edad temprana, menos de 50 años al momento de que el paciente reciba la radioterapia, que el paciente tenga enfermedad cardiovascular previa o factores de riesgo cardiovascular y que el tumor sea adyacente al corazón o que haya afectado indirectamente al corazón. De cardiotoxicidad por radiación se observan en este caso en pacientes de entre 5 a 10 años después del uso de la radioterapia. Antes, bueno, muchos años donde no se tenían ciertas medidas de seguridad en la radioterapia, sobre todo en la región torácica, sí se presentaban episodios o eventos de eh, cardiotoxicidad aguda, pero ya en estos tiempos lo que se ve son eventos a largo plazo. Entonces, ¿qué se puede producir en estos pacientes que han recibido radioterapia? Uno, enfermedad miocárdica, que es enfermedad en el miocardio, básicamente se presenta como una pericarditis constrictiva, que también se produce a largo plazo. Vasculopatía, ya sea por enfermedad coronaria, sobre todo en la arteria descendente anterior, que es la que está en mayor contacto con la radiación, o ya sea por enfermedad a nivel de la aorta, por la presencia de aterosclerosis, que puede desencadenar algún tipo de evento agudo en la parte aórtica. En cuanto a la presencia de arritmia por fibrosis, en este caso del sistema de conducción, y en realidad es la presencia de enfermedad valvular por y fibrosis de la misma. Ya hay varios estudios en la literatura de pacientes que hacen estenosis. Bien, para saber cuál es la importancia de que estos pacientes tengan
un diagnóstico precoz y que tengan un seguimiento adecuado. Entonces, el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial y la primera es enfermedad cardiovascular. O sea, las dos primeras causas están relacionadas en este tema, que es cardiotoxicidad. La sobrevida de los pacientes de cáncer ha aumentado, ¿no? Por ejemplo, en el año 79 era de 45% y en el año 20 es de 75%. ¿Esto a qué conlleva? A que nosotros tengamos una mayor cantidad de pacientes que van a tener complicaciones tardías, ya que la sobrevida en realidad es mayor actualmente en estos pacientes, ¿no? En el cuadro de abajo, en el gráfico de abajo, lo que podemos ver es la asociación que se produce y la sobrevida de los pacientes. Por ejemplo, tenemos pacientes aquí en falla cardíaca. Estos pacientes van a presentar episodios de cáncer a una incidencia constante, que es lo que tenemos arriba, pero la sobrevida de estos pacientes con falla, como son, por ejemplo, la presencia de diabetes, y que esto es común para ambos casos, ¿no? Para el caso de cáncer y para el caso de enfermedad cardiovascular. Ahora, en este otro estudio, lo que justamente se quiso demostrar era eso, si es que había algún tipo de asociación entre los pacientes que tenían patología cardiovascular y la presencia de cáncer. Entonces, se enlistó a 27 millones de pacientes, una población bastante grande, y se les dividió en tres grupos. Pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular, pacientes que tenían enfermedad cardiovascular pero no aterosclerótica, y pacientes que tenían enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Y qué se vio? Que los pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular tenían menor riesgo de presentar cáncer en el seguimiento que los pacientes que tenían tanto enfermedad no aterosclerótica como enfermedad aterosclerótica. Es más, la presencia de enfermedad aterosclerótica se relacionó más, sobre todo a patologías como cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de colon y cáncer hematológico. Y lo que sí se vio es que los pacientes que no tenían enfermedad aterosclerótica presentaban sobre todo cáncer de mama y cáncer de ovario. Esto, bueno, está mucho en relación a que estos cánceres están muy relacionados a la presencia de estrógenos y como sabemos estos son protectores cardiovasculares y evitan la formación de placas ateroscleróticas. Entonces, ¿cuál es el momento en que nosotros debemos evaluar a los pacientes, hacer su evaluación cardiovascular? Lo que recomienda la guía de la Sociedad Europea es que esta evaluación tiene que hacerse al momento del diagnóstico del cáncer. Es decir, en el primer contacto que tenga el oncólogo con estos pacientes, nosotros debemos definir cuál es el riesgo cardiovascular de este paciente y cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que nosotros podemos modificar. Ahora, respecto al riesgo, una vez que nosotros establecemos el riesgo cardiovascular en estos pacientes, que idealmente es al momento del diagnóstico de cáncer, este riesgo en realidad no es un riesgo constante, es un riesgo que va a variar a lo largo del tratamiento. Como vemos las líneas, hay una variación o una pendiente ascendente en el momento de tratamiento de cáncer, que es el momento de la quimioterapia o la radioterapia, donde va a aumentar la probabilidad de que el paciente presente algún evento cardiovascular y por ende también va a aumentar su riesgo. E inclusive al momento ya de que el paciente recibe, posterior a que el paciente recibe el tratamiento para el cáncer, también estos pacientes ya van a tener un riesgo incrementado, ¿no? Su riesgo ya no va a ser igual al basal que tenían, sino van a tener mayor riesgo, a pesar de que ya hayan recibido la terapia, ya sea quimioterapia o radioterapia. Bueno, en cuanto a la evaluación que van a presentar estos pacientes, como ya he mencionado, ¿no? Se pone la edad, factores de riesgo, si el paciente tiene algún tipo de enfermedad cardiovascular previa, y también se van a realizar algunos tipos de exámenes adicionales o complementarios, ya sean exámenes de imágenes o exámenes de laboratorio.
Ahora, ¿cuáles son los riesgos, los scores de riesgo cardiovascular más usados? Bueno, tenemos principalmente estos tres. El score, que es el usado en la parte de Europa, el ASCVD, que es el riesgo que se usa en Norteamérica, y el HERS, que es el riesgo usado por la Asociación Panamericana de Enfermedad Cardiovascular. Podemos usar cualquiera de estos. El que tiene mayor validez es el score. En realidad hay más estudios con este, y lo que se ha visto es que sí hay una asociación con el riesgo cardiovascular y el cáncer, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos es que a estos pacientes se les divide en riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, de acuerdo a la puntuación que van a tener en el score. Y lo que se ha visto es que los pacientes que tienen el riesgo alto van a tener mayor probabilidad de presentar cardiotoxicidad severa, mayor mortalidad y menor sobrevida. Por lo cual sí es importante determinar en estos pacientes el score, sobre todo al inicio del tratamiento. En cuanto a las pruebas complementarias, la más utilizada es la ecocardiografía. Lo que recomienda la guía es en realidad que la ecocardiografía sea una ecocardiografía 3D y que se haga estrés longitudinal. Y en caso de que el paciente no tenga buena ventana ecocardiográfica, lo que se recomienda es el uso de resonancia magnética cardíaca. Ahora, ¿existe alguna diferencia entre utilizar ecografía 2D versus? En realidad sí, como vemos en el gráfico de la derecha, lo que se vio aquí es los pacientes que, un basal y los pacientes que habían recibido ya antraciclinas después. Entonces, en estos pacientes, en los pacientes que se les midió con ecografía 2D, no se presentó ningún cambio significativo, es decir, mantenían la FEBI normal en el 2D. Pero cuando las mediciones se realizaban con una ecografía 3D o con un strain longitudinal 3D, sí había una variación significativa entre el basal y el posterior al uso de antraciclinas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos estar haciendo un infradiagnóstico de la disfunción cardíaca asociada al cáncer, porque aquí en la institución, por ejemplo, solo contamos con ecografía 2D, no tenemos ni 3D ni STREN. Entonces, poder esto, le hacemos por ecografía 2D. En cuanto a otros exámenes complementarios, se recomienda que absolutamente todos los pacientes que van a recibir algún tipo de terapia relacionada a cáncer tienen que tener electrocardiograma. Algo que, bueno, desgraciadamente, por ejemplo, no se ve en la institución, ¿no? No todos los pacientes que van a recibir algún tipo de tratamiento tienen un electrocardiograma basal. Y en cuanto a los biomarcadores, es utilizar ProBNP y troponina, sobre todo la troponina I, pero también con las mismas enzimas, es decir, sobre todo en los pacientes con riesgo alto o riesgo muy alto, en los cuales nosotros vamos a hacer un seguimiento enzimático, se recomienda realizar este tipo de estudios. Ahora, ¿cuál es la estratificación de riesgo según la guía del 2022? Bueno, lo que va a coger la guía del 2022 es principalmente estas cinco cosas, que es que el paciente tenga enfermedad cardiovascular previa, la edad del paciente, algunos factores de riesgo cardiovascular, como son obesidad, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus e hipertensión arterial, marcadores cardíacos y la presencia de si el paciente ha recibido quimioterapia o radioterapia previo a este nuevo tratamiento para el cáncer. De acuerdo a esto, el paciente va a ser dividido en cuatro escenarios. Pacientes que tienen riesgo bajo de disfunción asociada a la quimioterapia, riesgo intermedio de disfunción asociada a la quimioterapia, riesgo alto y riesgo muy alto. Entonces, es importante estratificar a los pacientes en estas categorías. Sí, lo que se ha visto en este estudio de validación es que los pacientes que se encuentran en el grupo de riesgo alto y muy alto van a tener
mayor incidencia de eventos cardiovasculares, de hospitalización por falla cardíaca y de muerte cardíaca no relacionada inclusive a la parte cardiovascular. En este otro estudio se realizó lo mismo, aproximadamente 1000 pacientes que iban a recibir antraciclinas y se les dividió igual en estos 4 grupos: bajo, moderado, alto y muy alto. Y también se observó lo mismo, que los pacientes que tenían riesgo alto y muy alto tenían mayor probabilidad de producir tanto disfunción cardíaca como y tenían mayor mortalidad. Pacientes de riesgo bajo y riesgo. Las categorías de definición, los mecanismos, las principales presentaciones por medicamentos, la evaluación basal del paciente, pero podemos hacer algo respecto a los pacientes que, por ejemplo, se encuentran en riesgo alto y muy alto. Bueno, respecto a eso se han hecho estudios. Los estudios se realizan sobre todo en pacientes con NM de mama o con neoplasias malignas, pero básicamente son pacientes que van a recibir antraciclinas. Como les he dicho, las antraciclinas son el medicamento más utilizado y más estudiado, y por esto estos trials, la mayoría se hacen en pacientes que van a recibir este medicamento. Entonces, una de estas opciones son las estatinas. En este estudio, que es el estudio STOP-GA, lo que se realizó fue a 300 pacientes con una edad media de 52 años que tenían un diagnóstico de linfoma no Hodgkin. Se les dividió en 2 grupos: pacientes que iban a recibir atorvastatina de 40 versus pacientes que iban a recibir placebo. En este caso, el punto primario fue que por debajo del 55%. ¿Y qué se encontró? Que efectivamente en el seguimiento a los 12 meses, los pacientes que recibieron atorvastatina 40 tuvieron menos incidencia de caída de la FEBI respecto a los pacientes que recibieron placebo. Ahora, ¿qué hay sobre este estudio? En realidad, lo que beneficia a este estudio se cree es la dosis mayor de antraciclinas. En este caso, la mayoría de pacientes recibieron una dosis mayor a 300 miligramos por metro cuadrado. Y como se ha mencionado, los pacientes, mientras más dosis reciben de antraciclina, tienen mayor riesgo de presentar cardiotoxicidad. En este caso, hay otros estudios también con estatinas, por ejemplo, que son más pequeños y ya no los he mencionado, pero la mayoría se hacen en pacientes con NM de mama, que en realidad su dosis promedio es aproximadamente de 240 miligramos por metro cuadrado, y en la mayoría de estos otros estudios, en realidad no se ha visto una diferencia significativa entre el uso de atorvastatina o el uso de placebo. En cuanto al otro grupo que se estudia para ver si tiene cardioprotección, son el grupo de los beta bloqueadores, de los IECA y ARA2. En este caso, los trials más grandes que tenemos son el CECI trial, que es un estudio que se realizó con carvedilol, y en pacientes que tenían NM, en este caso no se evidenció una diferencia significativa en lo que era su outcome primario, que también era caída de la FEBI, pero lo que sí se vio es que los pacientes que recibían carvedilol tenían menos incremento de las troponinas respecto a los pacientes que no recibían carvedilol. Esto es apoyado porque los pacientes que tienen troponinas elevadas tienen mayor riesgo de presentar disfunción cardíaca. El otro estudio grande que se presentó respecto a beta bloqueadores y ECA-ARA2 es el estudio PRADA, en el cual se usó candesartán y metoprolol. Igual, una población de pacientes con NM de mama que iban a recibir antraciclina, y se dividió a pacientes que recibían candesartán y metoprolol, que recibían solamente candesartán, que solamente recibían metoprolol y que recibían placebo. En este igual, los pacientes que recibían metoprolol, ya sea solo acompañado con candesartán, no tuvieron caída de FEBI. Pacientes que recibieron candesartán solo sí se
describe que la incidencia de caída de FEBI. Igual estudios son los más grandes, hay estudios más pequeños, pero en la mayoría los resultados son adversos, ¿no? O sea, no hay elección, pero en otros estudios sale el resultado contrario. El último estudio realizado respecto a esto es el estudio SAFE, que se ha presentado este año, en el cual se utiliza bisoprolol y ramipril. Y en este estudio sí se ha visto también una diferencia significativa en lo que es caída de la FEBI y caída del strain respecto a los pacientes que recibían placebo. Entonces, es un estudio relativamente grande. El único punto quizás negativo de este es que se realizó en pacientes que tenían riesgo bajo. Ahora, ¿qué dice la guía del 2022? Bueno, en los últimos estudios que he mencionado no están incluidos porque esta guía salió hace 3 años y los estudios son relativamente. Pero lo que recomienda la guía con grado de vida el uso de IECA o ARA2 y beta bloqueadores en pacientes con riesgo alto y muy alto que van a recibir o algún tipo de tratamiento que vaya a producir cardiotoxicidad. Para el seguimiento de lo que son los pacientes con antraciclinas. Entonces, en el estudio basal, lo que hace es un riesgo, estratificar estos pacientes, ver si tienen riesgo alto y muy alto, porque el seguimiento en pacientes con riesgo bajo y riesgo moderado se recomienda que sea cada 4 ciclos de antraciclinas, pero en los pacientes que tienen riesgo alto y muy alto, el seguimiento debería darse cada 2 sesiones. Y el seguimiento es inclusive posterior a la finalización del tratamiento, o sea, 3 meses después y el año después se tiene que hacer una ecocardiografía de seguimiento, porque como ya hemos visto, la presentación temprana de la toxicidad se presenta en ese rango de tiempo. Aparte de eso, se sugiere a los pacientes con riesgo alto y muy alto realizar también un seguimiento con las enzimas o con biomarcadores, en este caso troponinas y pro-BNP, los cuales deberían dosarse de manera basal y luego posterior a cada ciclo de quimioterapia. En cuanto al seguimiento de los pacientes con anti-HER2, es decir, trastuzumab, igual es muy similar, solamente que en estos pacientes lo que se quiere es un seguimiento cada 3 meses y también se hace un seguimiento posterior a la finalización de la quimioterapia. Bueno, hemos visto ya la prevención, hemos visto el diagnóstico, pero ¿qué hacer si a pesar de que nosotros hemos tratado de dar cardioprotección a nuestros pacientes, le estamos haciendo un seguimiento adecuado a nuestros pacientes, pero a pesar de esto el paciente va a presentar cardiotoxicidad? Entonces, como hemos visto, puede presentar, por ejemplo, en el caso de las antraciclinas, cardiotoxicidad sintomática o asintomática. ¿Qué se recomienda? Si la cardiotoxicidad es asintomática y es leve, lo que se dice es que el paciente puede continuar con el tratamiento quimioterápico, pero se puede iniciar tratamientos con IECAS, ARA2 o beta bloqueador. En cuanto a lo que es el diagnóstico de miocarditis, ya tenemos también cuáles son los marcadores para el diagnóstico. Lo que se recomienda es que el paciente sea ingresado al área hospitalaria y dar corticosteroides, ¿no? En este caso, metilprednisolona, una dosis de 500 a 1000 miligramos en polo, mínimo 3 días, y de acuerdo a esto, ver si el paciente se presenta recuperación, si se mantiene igual o si el paciente empeora, ¿no? Si el paciente recupera, puede cambiar la vía oral y se hace un seguimiento en hospitalización y luego ya que el paciente está recuperado se puede dar de alta. Si el paciente en cambio tiene miocarditis fulminante, que básicamente es que el paciente se encuentre inestable hemodinámicamente, puede ser ingresado a UCI y también continuar con los cursos de metilprednisolona o inclusive dar inmunosupresores